Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. La globalización, este planeta integrado en uno solo, ha impuesto retos de todo tipo a la humanidad. Y una de estas cuestiones es que los litigios que anteriormente o a lo largo de los siglos se ventilaban dentro del foro donde vivían los vecinos, actualmente presentan otras condiciones. El hecho de que las empresas trabajen alrededor del mundo y junto con las empresas, el hecho de que las personas estén trasladándose más allá de las fronteras constantemente, impone ciertas condiciones o presiones jurídicas que necesariamente se tienen que resolver con la intervención de tribunales de los diferentes lugares en donde están las personas, o las pruebas hay que obtenerlas en un lado y presentarlas en otro. Una señora se pelea con su marido y anteriormente se iba a la casa de los papás que vivía a 4 kilómetros, y hoy en día la señora vive en Dallas y agarra a los niños y los trae a México o se los lleva a Venezuela o al Brasil o a cualquier lugar donde ella sea. Lo mismo con los bienes que se obtienen durante el matrimonio, las sucesiones. Es decir, parece que todas las problemáticas se han desdoblado transnacionalmente. Y para conversar sobre este tema, he invitado a una persona que me parece mucho más que adecuada para tratar estas cuestiones. Me refiero al doctor Javier Ochoa Muñoz. Javier obtuvo su licenciatura en Derecho en Venezuela, es un abogado venezolano. Posteriormente obtuvo una maestría en Derecho Internacional y Comparado, y además de esto es profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Andrés Bello, también en Caracas, Venezuela. Intelectualmente es autor de importantes artículos científicos y de libros en materia jurídica y en materia de derecho internacional privado. Mantiene además su práctica privada como abogado en un despacho en el que él es socio. Así es que en esta ocasión a mí me gustaría conversar con él a partir de su más reciente libro. Me refiero a los comentarios, a los principios de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado sobre el acceso transnacional a la justicia, los principios globales del derecho procesal civil internacional. Javier, muchas gracias por haber aceptado conversar conmigo sobre este tema que me resulta mucho más que interesante, y a mí me gustaría preguntarte en un inicio, ¿por qué esta cuestión del derecho procesal internacional y la cooperación jurídica internacional, la cooperación jurídica interjurisdiccional, como se le llama en los principios, resulta ser un tema
importante que amerita tu atención intelectual y práctica, y cuál es la trascendencia que estos principios tienen profesionalmente en la vida ordinaria de los abogados y también de las personas. Bueno, primero que todo, gracias a ti, Carlos, por la invitación tan gentil, orgulloso y bueno, muy contento de estar aquí en tu programa. Los principios de ASADIP, que los llamamos así para resaltar la importancia del acceso transnacional a la justicia en estos tiempos de internacionalización, globalización, como queramos llamarlo, pero son tiempos que imponen desafíos muy particulares a muchos de los ámbitos, pero en particular, bueno, en especial a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, al acceso a la justicia. Realmente son principios del derecho procesal civil y por eso el libro se titula Principios globales del derecho procesal civil. En este libro hacemos comentario artículo por artículo a esos principios que tú hacías referencia, que fueron aprobados por la asociación, la ASADIP, en el 2016. Preguntabas, ¿cuál es el impacto que tiene en la práctica? Podríamos, en primer lugar, señalar que no son unos principios específicamente apuntados para el litigante como tal. Son principios que pretenden estructurar, influir, en primer lugar, la interpretación de las normas de derecho procesal civil internacional. En segundo lugar, la misma elaboración de las normas del derecho procesal civil internacional. Pretenden también influir en buena medida en la enseñanza, en la forma como estos asuntos se conciben, se discuten, y apunta en ese sentido también un poco al ámbito académico. Ahora, ha tenido impactos importantes, creo yo, directos e indirectos. Uno, por lo menos en el ámbito doctrinal, los principios han sido recibidos con muy buena acogida por una porción importante de doctrina de diversas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica, pero también en los Estados Unidos y en Europa. Diversos autores los han acogido, los han comentado con entusiasmo, con, digamos, una señal de aprobación, de que contienen, como lo decimos en el trabajo, los mejores estándares. Los principios de ASADIP de 2016 reúnen y sistematizan lo que consideramos, lo que hicimos y lo que considera la ASADIP, porque lo aprobó la Asamblea General de la ASADIP, lo que se considera que son los mejores estándares en cada una, al menos de las áreas fundamentales del derecho procesal civil internacional, para mejorar el acceso transnacional a la justicia. Que es un tema fundamental, naturalmente. Fundamental, sí. Y fíjate que hay dentro de eso impacto, digamos, doctrinario, pero que uno sabe que a veces dentro de muchos, sobre todo los litigantes, a veces tendemos a veces a menospreciar la doctrina por ser como muy teórico, y sin darnos cuenta que ella tiene una forma de actuar, digamos, silente, pero que influye en el pensar de los jueces, de los magistrados a los distintos niveles, de los abogados más estudiosos, que en este tipo de casos normalmente son los que están llamados, sobre todo en los casos, digamos, de altos, más complejos, de montos altos, normalmente de abogados acuciosos que digamos, echan mano de la mejor doctrina. ¿Sí? Y hay un reflejo muy interesante que me gustaría resaltar con mucho orgullo del efecto, el impacto que han tenido los transjus, como los quisimos llamar de manera, hacerle unas siglas, pues, o los principios ASADIP, como también los llamamos, en la resolución del Instituto de Derecho Internacional del año 2021, en su sesión online, que se refiere a Derecho Internacional Privado y Derechos Humanos. Esa resolución, que es creo yo, una resolución muy importante para el Derecho Internacional Privado actual, que me parece que ha pasado quizás un poco
por ahora desapercibida, también es bastante reciente como para generar el efecto o el reflejo doctrinario suficiente en sus aspectos procesales, porque tocan, Aunque tú ya inicias ese trabajo del correcto, comentario doctrinal. correcto, así es. Pero esa resolución del Instituto de Derecho Internacional se inspiró en los aspectos procesales, en algunos de sus aspectos procesales, en los principios Hasadí, cosa que o sea, como coautor de los principios, me llena de orgullo y además del convencimiento de que apuntamos bien, porque una institución con tanto prestigio, con un nivel, digamos, de especialización tan alto como el Instituto de Derecho Internacional, que haya tomado o se haya inspirado en algunas de nuestras ideas o soluciones, es motivo de orgullo y para confirmar que apuntamos, o sea, que los principios están bien estructurados. Bueno, yo debo reconocer que en la ordenación misma de los diferentes artículos o capítulos o secciones que conforman los principios, se nota una buena técnica y un buen método. Pero principalmente quiero resaltar el enfoque hacia las buenas prácticas. Es decir, está orientado a tomar, a abrevar, no necesariamente de principios abstractos, sino de soluciones concretas que hayan tenido un éxito en su aplicación en los tribunales. Pero se me hace que me estoy yendo al apartado 5 sin haber entrado al 1, al 2 y el 3. Yo te comentaba que a mí me resulta muy interesante que tú hayas optado por hacer esta obra a la manera de comentarios a una legislación, que es una técnica que a lo largo de la historia ha sido muy usada dentro de los países de tradición romano-germánica. Pero aquí hubo antes de la obra una decisión intelectual muy importante del autor. ¿Por qué optar en artículo comentario, digamos, formato, esta estructura un tanto rígida, y no por hacer una obra de carácter doctrinal? Porque desde luego, tanto en el preámbulo que tú escribes, que a mí me parece que en sí mismo es un trabajo que podría tener validez estando solo, pero además porque cada uno de los comentarios a los artículos está muy sólido, tiene una fundamentación y un respaldo doctrinal muy importante. Entonces, esta es una pregunta al autor. Gracias, Carlos. Bueno, digamos que la respuesta a esa pregunta hay que trasladarla en un primer momento, en un primer lugar, a las mismas discusiones que tuvimos los coautores de los principios durante la elaboración de los mismos. En muchas ocasiones, eh, digamos que las opiniones podían encontrarse, podían diferir, y casi siempre que eso se planteaba entre los distintos autores, que además en algunas ocasiones nos pudimos reunir, pero podríamos decir que el 95% de las discusiones fueron a través de correos electrónicos que nos cruzábamos entre el grupo y se mantuvo una discusión muy nutrida. Casi siempre que había alguna diferencia acerca de cómo podían interpretarse o no las soluciones que plasmábamos en la redacción de cada artículo, surgía el comentario: esto va a ser necesario que se haga un comentario que lo explique. Entonces, como surgió con tanta frecuencia en las discusiones, llegamos en algún momento algunos de los autores a decir, bueno, vamos a tener, sería muy, muy bueno que estos
artículos se expliquen artículo por artículo, como en algunos casos se han hecho en algunos instrumentos similares, como es el caso de los principios Ali UNIDROIT, que el UNIDROIT pues patrocinó sus comentarios, y ahora con las nuevas reglas también del ELI UNIDROIT, que están ambas están relacionadas a los litigios civiles internacionales. Entonces, bueno, tomamos esa decisión en ese momento y yo creo que fue una decisión feliz por varias cosas. Primero porque, bueno, permite al lector interesado en los principios Hasadip, digamos, profundizar sobre cada una de esas soluciones. Y segundo porque, partiendo de la convicción de que esas soluciones que están ahí reflejadas son las mejores, las que mejor garantizan un acceso efectivo transnacional a la justicia, de alguna manera es importante demostrar por qué esa es la mejor solución, de dónde viene, en qué contexto se ha creado y cómo está de alguna manera amparada en legislación comparada, en jurisprudencia, en codificación internacional, en trabajos de soft law, jurisprudencia también de tribunales internacionales, reglamentaciones europeas, en fin, digamos, distintas manifestaciones, expresiones jurídicas sobre la materia, digamos, han venido recogiendo en distintos ámbitos estas soluciones, y lo que hace de algún modo mis comentarios es como demostrar esa fortaleza de cada una de las soluciones, señalando dónde están ellas reflejadas y de dónde provienen. Creo, por cierto, lo comentaba el día que lanzamos el libro, que en las investigaciones, porque o sea, los principios los elaboramos un poco sobre la base de lo que cada uno de los autores, digamos, recogíamos dentro de nuestro conocimiento de las materias, de la doctrina, cuáles eran las mejores soluciones, pero no necesariamente habíamos señalado, bueno, esto lo dice la convención tal y bueno, esto lo dice, de manera que se armaron un poco sobre la base de nuestras impresiones, las que cada quien a veces había trabajado por su lado, y luego cuando hago la investigación, que es una investigación que duró algunos años y que particularmente después se enfocó en 2 meses digamos, muy dedicados en Luxemburgo, en el Instituto Max Planck de Luxemburgo, que me extendió una muy generosa invitación para hacer esa investigación. Me fue muy grato descubrir con más detalle la cantidad de soluciones que han sido aportadas por nuestra región, por el pensamiento jurídico latinoamericano particularmente, en las convenciones interamericanas, por ejemplo. Sí, que de pronto uno siente que, bueno, tenemos que aprender de otros lados y lo que hemos hecho no es suficiente, cuando en realidad sí hay una aportación valiosa de la región. Muy valiosa. Y en especial yo diría, porque digamos, no porque en las otras materias no, pero como acabo yo de estudiar esta, yo diría que en el ámbito del derecho procesal civil internacional, digamos, las aportaciones son bastante valiosas de muchas de las soluciones que hoy tiene el derecho de la Unión Europea. Fueron originalmente previstas en codificaciones o normativas de nuestra región. La primera vez que se habla de algunas materias o que se colocan en instrumentos positivos fue en nuestra región. Bueno, empezando por los tratados de Montevideo de 1889, claro, que fueron los primeros pasos de la codificación internacional de temas de derecho internacional privado en el mundo. Sí, que de pronto yo creo que sería muy sano revalorar a los grandes juristas que ha habido en Hispanoamérica. En el ámbito del derecho internacional, Venezuela ha tenido grandes aportaciones. En el ámbito del derecho procesal, en el ámbito societario, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México. Es decir, si nosotros tuviéramos que hacer una antología de grandes juristas, muchos los encontraríamos
en Hispanoamérica y mucha de su doctrina en el idioma español. Qué importante es que tú apuntes a este aspecto que me parece muy relevante. Pero yo quisiera preguntarte, bueno, estos principios no son un tratado, no están dirigidos a los litigantes, no son un instrumento normativo ni doméstico, ni por supuesto internacional. Entonces, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Yo siempre los concebí y así creo que es digamos, la posición o la consideración de los autores como un instrumento de soft law, podríamos definirlo así. Es de esto que llamamos derecho suave, soft law, que, como decía, por cierto, un profesor mexicano de la materia, que se me escapa su nombre ahora, me comentaba que el soft law puede ser en su presentación a veces, digamos, muy suave y como abstracto, etéreo, pero cuando se aplica, cuando un juez decide tomar una decisión de soft law o cuando el legislador, digamos, se inspira en la fuente de soft law, se convierte en un derecho duro, un derecho, digamos, que tiene eficacia e impacto en la práctica. Sí, Entonces, sí, quizá, perdóname. sí, su naturaleza, para concluir, sería la de un instrumento de soft law. Y que además específicamente se hace referencia a este tipo de instrumentos cuando se habla de la ejecución de sentencias extranjeras y medidas cautelares. Específicamente se abre un capítulo relacionado a el soft law. A mí me da la impresión de que el soft law es una terminología que queda como un resabio del positivismo. Es decir, donde la única ley era la ley sancionada por los organismos estatales, se abre una puerta hacia fuentes que no necesariamente han sido sancionadas, pero que son jurídicas. ¿Cómo tú interpretarías el soft law? ¿Cómo lo definirías? Porque me parece que esto es importante. Y hago esta referencia al positivismo, a una concepción cerrada de las fuentes, no solamente por un interés doctrinal, sino que parece que todavía está en el entramado de muchos de nuestros juristas y lo que es todavía mucho más aterrador, en muchos de los jueces, ¿no? En donde las fuentes del derecho estaban cerradas única y exclusivamente a aquello que hubiera sido sancionado por el Estado. Pero el soft law abre una puerta a fuentes jurídicas que no necesariamente han sido sancionadas por el Estado. Y Sí, dos cosas. Una, digamos, una reflexión genérica, digamos, sobre el soft law, que yo digamos, insisto mucho en ella, se la comento a mis estudiantes, y es que el soft law es una forma de expresión del derecho que tiene un nivel de libertad, de especialización, eh, y de concentración, digamos, normalmente mucho mayor que los instrumentos positivos como tal, las leyes, los tratados, porque todas ellas pasan por una serie de negociaciones, de entendimientos, donde no son muchas veces los especialistas los que participan en ellas. Y en cambio, en la fuente de soft law hay un grado altísimo de especialización, de estudio, de detenimiento y de libertad también digamos, del autor o de los autores de esas fuentes de soft law. Sucede un poco, quizás algo parecido a lo que a veces uno ve con los votos salvados de las decisiones de los cuerpos colegiados. A veces esos votos salvados tienen una materia o de una consideración jurídica, una densidad de pensamiento mucho mayor a la que vemos
en general en la sentencia propiamente dicha. En la propia decisión, ¿verdad? En la propia decisión. Por lo general, los votos, a mí no me gusta a veces leer las decisiones, pero los votos salvados, sobre todo cuando sé quién es el magistrado, me llama mucho la atención y uno aprende mucho de los votos salvados. La otra consideración en relación al soft law, particularmente en el derecho procesal civil internacional, es que posiblemente tenga, digamos, más espacio que en otras áreas del derecho, porque esta es un área donde los jueces se sienten normalmente, y los abogados también, como en la nebulosa, por decirlo de algún modo, donde se sienten que no tienen, que no están en su terreno cuando se enfrentan a una situación internacional. Hay como una suerte de bloqueo mental, no quiero decir que todos, pero sucede mucho. Así, algo parecido a lo que nos sucede a los mayores con la tecnología, con las nuevas tecnologías. Le sucede a muchos abogados y jueces, no solamente a los jueces, los abogados también, que no están familiarizados con estos temas internacionales cuando enfrentan un tema internacional. Entonces son temas que los colocan a veces o los descolocan, y son además, por lo general, materias que están escasamente reguladas, tanto en la legislación interna como en los propios tratados internacionales. Con lo cual, los trabajos de soft law... Además de que en muchas ocasiones, ojalá hubiera tratado internacional que resolviera el problema. Correcto. En la mayor parte de las situaciones, sobre todo, por lo menos en nuestro continente, no hay tratados aplicables. Digamos, otra es la realidad, digamos, europea, donde la reglamentación europea para los casos intra-europeos están, digamos, regulados de una manera muy robusta, muy completa. Pero no es la situación del resto del mundo, donde se aplica es la fuente interna, o la fuente autónoma, como llaman algunos, que por lo general es súper escasa en regulación, súper escasa. Digamos, los últimos años puede ser que han despertado algunas legislaciones y han incorporado reglas especiales, pero todavía siguen siendo escasas. Yo pensaría que son pocos los países que tienen una reglamentación medianamente completa del derecho procesal civil internacional. La mayor parte tienen una reglamentación bastante escasa. Si no es que de pronto asumen una actitud totalmente territorialista, inclusive cerrando casi las puertas a las posibilidades sustantivas y procesales internacionales. Esta obra, que los comentarios a la obra que tú haces se llaman Principios Asadip sobre acceso transnacional a la justicia. Quiero hacer énfasis en el término principios. En este sentido, la pregunta es, bueno, ¿por qué principios? Los principios parecen ser sumamente abstractos. Además, esto viene siendo rematado por dos cosas que yo te quiero decir. El primer artículo ampliamente desarrolla los principios, y además en la presentación que se hizo de tu obra, el profesor Operati lanzó el reto sobre la necesidad de ampliar este tema de los principios que deben operar en el ámbito del derecho internacional privado. Ayúdame con este tema. Sí, yo creo que la respuesta está, digamos, plasmada brevemente en la propia obra, y es una aclaratoria de que se llaman principios en un sentido, digamos, bastante laxo y amplio de la noción de principios, ¿no? Es decir, que no es, los transhus o los principios Asadip no son realmente principios en el sentido estricto del concepto de principio, que como tú dices sería una cosa muy abstracta, muy reducida. Son más bien reglas, directrices, orientaciones, estándares. Están allí en lo que llamamos principios Asadip. Hay un poco de todo eso, incluso sugerencias, llamados de atención
al legislador y al juez. Eh, Ahí hay una mezcla de, digamos, de diversas fórmulas eh, jurídicas, llamémoslo así, que las envolvimos todo bajo el título de principios, pero por eso la obra dice, aquí la utilización del término de principios es amplia, es laxa, para no decir casi incorrecta, muy laxa, muy amplia, y envuelve una serie de, digamos, fórmulas que... Casi todos los principios, incluyendo los principios morales, son laxos, amplios, También, pero orientadores. Te dan una correcto. directriz fundamental. Y en este sentido a mí me parece que por ahí va la cosa. Sí, pero en definitiva lo que hay allí dentro de los Transhus son principios como tal en el concepto más estricto o la noción más estricta, pero también toda esa serie de, digamos, de fórmulas que te señalaba, estándares, sugerencias, reglas, eh, llamados de atención o llamados a los legisladores y a los jueces. Ahí hay una serie de, digamos, fórmulas de distinta naturaleza, pero que en definitiva recogen cómo ha llegado el derecho procesal civil internacional al día de hoy a esta serie de fórmulas, soluciones, reglas, estándares que deberían ser las que inspiren al legislador, inspiren al intérprete y además, como decía al comienzo, también de algún modo ayuden en la investigación y en la docencia, en la enseñanza de estos temas. ¿Cómo te los imaginas en la práctica? Apoyando la argumentación, ayudando a la fundamentación. ¿Cómo ves tú la operación de estos principios en el ejercicio cotidiano del Sí, litigio internacional? sí, digamos, vamos al contexto práctico específico y, digamos, podríamos hasta llegar a situaciones hipotéticas más concretas, pero yo creo que con con un argumento central aquí podemos quizás dar respuesta general. Eh, Todos estos principios se fundamentan en los derechos humanos en general, pero en especial lo que definimos o lo que consideramos mucho el derecho humano más importante, más esencial, que es el de acceso a la justicia. De modo que todos ellos son una manifestación de un principio que no solamente es de grado constitucional, sino también del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, supraconstitucional. Podríamos incluso, o sea, podríamos llegar a pensar algunos internacionalistas que es hasta supraconstitucional, pero si no pensamos que son supraconstitucionales, la Constitución también tiene ese estándar, porque prácticamente todas las constituciones modernas establecen el derecho de acceso a la justicia como un derecho que además desarrolla y defiende. En efecto, incluso dentro del libro se menciona que hay estudios, digamos, comparativos que señalan que son más las constituciones modernas que contienen una defensa y una consagración del derecho de acceso a la justicia que las que contienen la prohibición de la tortura. Digamos, como ejemplo de la importancia que el mundo occidental le da al punto que hay quienes han llamado el sello distintivo de la civilización moderna. Entonces, siendo valores de rango constitucional o supraconstitucional, como querramos entonces concebirlo según las concepciones que cada quien tenga, bueno, están en todo caso amparadas en valores que pueden permitir interpretaciones correctivas, complementarias de las normas de rango legal. Entonces, un juez, por ejemplo, a la hora de determinar si, a pesar de que sus normas no le dan jurisdicción, puede implementar la figura del foro de necesidad que desarrollamos en los principios, Sí, claro. bueno, puede apelar a los comentarios, a lo que dicen los transhus, como en efecto en estos comentarios se señala que hay un estudio muy interesante de un profesor portugués, que cito mucho allí en esa parte del libro, que determina que más o menos la mitad de los países que aplican el foro de necesidad
lo han consagrado positivamente en sus legislaciones o lo tienen en alguna norma positiva. La otra mitad, o un porcentaje muy importante, ha llegado a la aplicación del foro de necesidad por interpretación constitucional. Ese es un ejemplo quizá, digamos, concreto de cómo pueden los principios y los comentarios contribuir en la práctica al litigante cuando tenga una situación, ubicarla allí. Allí están los argumentos de derecho constitucional o de derecho supraconstitucional, derecho internacional de los derechos humanos, que pueden ayudarle a llevar al juez a interpretar, sobre todo en situaciones de vacío, de duda normativa, que son muy frecuentes, para, digamos, apuntalar la decisión del juez hacia un sentido u otro. Sí, a mí me parece que los principios que permean en una pieza de legislación, en un código civil, en una ley fundamental, de alguna manera no necesariamente aparecen en un capítulo especial, sino se infieren de toda la estructura y de toda la concepción que respalda, digamos, esa pieza legislativa. Pero en este caso, elaborar un capítulo de principios es una actitud casi diría muy germánica, es decir, me parece muy relevante. Ahora, normalmente cuando hay 3 abogados hay 5 o 6 opiniones distintas, y en un comité de grandes juristas como el que elaboró estos principios, me imagino que la discusión no fue fácil. Debe haber sido complicado haber reducido los principios a 4 clasificaciones: los principios generales, los de interpretación, la ley aplicable al proceso y la aplicación del derecho extranjero. ¿Qué me puedes comentar sobre el proceso de cómo se llegó a determinar que estos eran los principios fundamentales, independientemente de que cada uno de estos principios es detallado en una serie, digamos, de subartículos o subpárrafos? No sé cuál sería la manera más adecuada de clasificarlo, porque realmente, si uno pensara en términos del Código Civil, dice uno, pues se trata de una obra muy sencilla de 8 artículos, pero en realidad cada artículo está subdividido en un montón, ¿verdad? Sí. Fíjate, tengo que de algún modo dejar de lado la modestia o matarla, como decimos algunos por aquí, porque, digamos, esa estructuración inicialmente la elaboré yo, y no sin mucho esfuerzo, no sin mucho, digamos, borrar, reacomodar, pensar, eh, consultar bueno, afortunadamente aquí yo tengo mi socio que también es profesor de la materia y trabajamos muchos temas juntos, entonces con otras personas, cómo organizarlo también con los otros autores, pero digamos hice inicialmente yo una especie de maqueta que luego entre los demás autores fueron corrigiéndola, complementándola, eh, ampliándola en algunos aspectos, corrigiendo otros, y de ese modo fue saliendo, pero hubo un trabajo de un gran esfuerzo intelectual, o sea, mucho tiempo pensando, leyendo, buscando la manera de organizar esas ideas en ese orden específico en que apareció. Pues digamos que el rigor y el buen método del intelectual se notan y Muchas gracias. están claramente reflejados en la calidad de la obra. Y hay otro tema que a mí me gustaría comentarte. Bueno, son mucho más de un otro tema, pero la cuestión de la jurisdicción. Los principios hacen un tratamiento amplio del tema de la jurisdicción en el artículo
tercero, pero no hacen referencia particularmente a la competencia, que es como nosotros reducimos la jurisdicción. Esto me parece que es un tema importante. Inclusive en México te cuento que ha habido casos en los que el Estado ha tenido que asumir jurisdicción aún yendo más allá de las reglas de competencia. ¿Qué es lo que ustedes traían en mente al elaborar este artículo tercero y particularmente qué es lo que tú tienes que comentar al respecto? Bueno, digamos, allí hay un punto de divergencias que hacen chocar a veces algunas nociones dogmáticas de la diferenciación entre lo que es la jurisdicción en su sentido procesal, como un poder abstracto que siempre en principio tiene el Estado, y la competencia procesal internacional, como ya ese poder en abstracto delimitado por la propia norma de jurisdicción o de competencia procesal internacional. Yo te comentaba antes de que comenzáramos la entrevista que en muchos contextos doctrinales, en muchos países, tú me decías que en México es uno de ellos, los profesores o la doctrina diferencia y hace énfasis en la diferenciación entre jurisdicción en el sentido procesal y competencia procesal internacional. Eso también sucede en Argentina, en España, pero en otras partes, como el caso de Venezuela y prácticamente todos los países del Common Law y algunos otros países europeos, suele utilizarse el concepto de jurisdicción en sentido procesal como sinónimo de competencia procesal internacional. Y ese es el sentido que tienen en los transjus. Más como lo que entienden en México con competencia procesal internacional o competencia judicial internacional, que como jurisdicción en el sentido dogmático puro del poder abstracto que siempre va a tener el Estado en principio de juzgar y que solo se delimita en función de una norma que establezca la específica delimitación, digámoslo así. Entonces ahí lo que hay es el uso de un lenguaje que trata de ser más universal, pero que, bueno, puede encontrar a veces, ya veo, algún choque o alguna confusión en, digamos, los contextos donde esa diferenciación se tiene y se le hace énfasis a ello. Bueno, a mí me parece que más que causar conflictos, se trata de una cuestión de ampliar horizontes. Posiblemente, sí. Sí, y porque parte también de lo que busca, y por eso el título de mi trabajo, del libro, Principios Globales, es contribuir a la convicción de que estos temas tenemos que buscar un lenguaje común, además de unas normas comunes, también un lenguaje común. Quizás hay que lograr un lenguaje común para empezar a generar soluciones comunes en función de valores comunes, ¿no? Y bueno, apuntan mucho hacia ello. Sin embargo, bueno, ahí hacemos una advertencia de que los llamamos principios globales, pero tienen un gran, o sea, obviamente uno tiene sus raíces, sus limitaciones de visión. Entonces, yo en mi caso, que hago en los comentarios, pues digamos, me formé en Venezuela, ejerzo el derecho en Venezuela, tengo más acceso a las fuentes latinoamericanas y venezolanas que a las fuentes europeas o norteamericanas, o me es más fácil acceder y entenderlas que a otras fuentes. Entonces, bueno, son principios globales, pero son hechos por una persona con sus limitaciones y su visión, ¿no? Y yo hago esa aclaratoria. Bueno, eso de las limitaciones en la visión me parece más un reflejo de modestia que otra cosa, porque por un lado tratas un tema que ha sido ampliamente discutido en Europa, me parece que no suficientemente en nuestros países,
pero que me parece muy relevante. Y por otro lado, importas una institución que me parece muy representativa del common law. Me refiero a los primeros, me refiero a la cuestión de la litispendencia y la conexidad. Háblame un poco del tratamiento de estas instituciones y derrumbando los muros de la modestia, a mí me gustaría que me comentaras cuál es el tratamiento de esto y cómo lo compararías, tú eres un comparatista, respecto a lo que ha sucedido en Europa. Bien, en Europa, digamos, desde el régimen de Bruselas, desde la Convención de Bruselas, estuvo regulada como excepción a la jurisdicción las excepciones de litispendencia y, bueno, recuerdo la conexidad también. Y en mi caso particular, la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, que fue de las primeras leyes especializadas en el mundo en materia de Derecho Internacional Privado, es del Bueno, año... tan antigua como Andrés Bello o cuando tú No, haces es del esta año referencia 98, pero es un poco más reciente, es de porque 1998. Andrés Bello abre las puertas del derecho internacional privado desde Venezuela, ¿verdad? Bueno, aunque su labor jurídica la desarrolló más en Chile que en Venezuela, ¿no? Él es venezolano, pero Claro. sí. La Ley de Derecho Internacional Privado venezolana es una obra, una ley más o menos pionera, digamos, fue de las primeras leyes especiales de Derecho Internacional Privado en el mundo, es de 1998 y fue elaborada por tres juristas de altísima factura, el profesor Gonzalo Parra Aranguren, Sí, Joaquín como no, a Sánchez, quien conocí en La Haya cuando era juez. magistrado de la Corte Internacional de Justicia, correcto. Roberto Goldschmidt, que es hermano de James Goldschmidt, el procesalista, y de Werner Goldschmidt, hermano o hijo. Yo al final tengo o sobrino, era del grupo de los... Planteado jurídicamente, ¿tienes una duda con respecto al tema de la afiliación? Filiación, sí, porque los que conocen un poco la historia de los Goldschmidt, porque es James Goldschmidt, el procesalista, que murió en Uruguay, Werner Goldschmidt, el internacionalista y privatista que hizo vida en Argentina, y Roberto Goldschmidt, bueno, fueron alemanes que huyeron de la guerra, judíos, y uno se fue, James Goldschmidt, el procesalista, se fue a Uruguay, Werner a Argentina y Roberto a Venezuela. Y los tres se destacaron en sus campos. Bueno, James lo había hecho desde antes, desde Alemania, pero Werner y Roberto lo hicieron quizás más cuando llegaron a sus respectivos países de destino. Y Roberto Goldschmidt hoy en día en Venezuela es una institución del derecho mercantil, no del derecho internacional privado. Su libro, a pesar de que ya tiene mucho tiempo, sigue siendo utilizado en las aulas de clase. Cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de 40, 50 años. Sigue siendo Pero sigue utilizado en siendo una obra clásica, ¿verdad? una Un obra clásica. referente para la estructura básica del derecho mercantil venezolano. Correcto. Entonces esos tres grandes juristas elaboraron la ley y ellos, los tres, tenían mucha influencia alemana. Los tres y los alemanes posiblemente sean en el mundo, desgraciadamente yo no entiendo el alemán, pero cuando uno ve las obras españolas, mexicanas, latinoamericanas en general, y ve tan frecuentemente citados a los alemanes, cuando uno ve tantas obras alemanas que hay de derecho procesal civil internacional, creo que no hay ningún país tiene tantas obras de derecho procesal civil internacional como Alemania. Posiblemente, digamos, no dupliquen, tripliquen, sino que tengan 20 veces más obras de las que pueda tener cualquier país individualmente. Entonces, posiblemente sean ellos quienes más han estudiado doctrinalmente, científicamente, los temas de derecho procesal civil internacional y posiblemente algunos de derecho internacional privado también en general. Y entonces, con esa inspiración alemana y por supuesto, con gran componente
latinoamericano, nace la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, donde estaba regulada la figura de la litispendencia y la conexidad. Y bueno, esta es una figura que ha venido poco a poco, desde el régimen de Bruselas también apareciendo, que imprime una gran posibilidad de economía, de evitar contradicciones en el contexto internacional. La litispendencia internacional está informada por las mismas razones que informan o que conforman la litispendencia en el contexto interno, pero trasladadas, proyectadas al contexto internacional. Pero por supuesto en ese contexto se necesitan consideraciones especiales, no puede proceder del mismo modo porque un juez de alguna manera debe garantizar acceso a la justicia a las personas y no tiene cómo asegurar que la persona en otro país donde comenzó el procedimiento va a tener ese acceso. En el contexto, digamos, de la independencia y la conexidad internacional, el juez no tiene cómo asegurar que en ese otro país donde previamente el litigio se ha planteado, el mismo litigio o uno conexo, la persona realmente tenga acceso efectivo a la justicia, por lo que la litispendencia y la conexidad deben ser matizadas, deben estar, digamos, reguladas de un modo flexible, de un modo particular al que tratamos de llegar en los principios ASADIP, tomando en consideración ya experiencias anteriores, pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales anteriores, e incluso regulación positiva anterior en algunos contextos jurídicos. Es una figura muy útil que puede también o sea, garantizar, ayudar el acceso a la justicia para evitar sentencias contradictorias, para contribuir con la economía procesal, pero No, con y sus riesgos. apalanca el sentido de justicia, porque si te Correcto. obligan a litigar dos veces con el riesgo de resoluciones contradictorias, pues hombre, a mí me parece que ahí hay algo muy grave, ¿verdad? Además Correcto. de que te obligarían a litigar sin sentido, bueno, no te obligarían, actualmente sucede, te Sucede. obligan a litigar sin sentido porque aquello que tú estás litigando en dos foros va a ser inejecutable Correcto. en cada uno de los foros de origen, ¿verdad? Correcto. Pero tiene su contrapartida que se vivió en la práctica, digamos más especialmente en Europa, porque a raíz de esa figura, por supuesto, las estrategias procesales surgen y entre ellas la del famoso torpedo italiano, donde ante la Aquí salió posibilidad, el litigante. así es. Entonces, ante la posibilidad de ser demandado en otro país, se instauraba una demanda más o menos fabricada para, aunque no tuviese mucha base eh, y no hubiese jurisdicción siquiera clara de los tribunales italianos, pero mientras eso se dirimía, el otro país que sí tenía la jurisdicción, porque sí la tiene, no podía conocer. Entonces, la figura que trata de garantizar el acceso a la justicia se convirtió en un momento dado en un obstáculo en algunos casos para el acceso a la justicia. Por eso aquí la tenemos matizada, eh, digamos, bajo unas condiciones limitadas, con la posibilidad de darle al juez además un grado de discreción mayor. Por cierto, que es una de las características también de los principios que le trasladan al juez un poder, digamos, mayor de discreción, de discrecionalidad, del que normalmente los abogados y los juristas en otras áreas están dispuestos a que se haga. Pero con parámetros muy claros a partir de los principios que establece la misma obra. Correcto, sí. Ahí tratamos precisamente en la obra, en los comentarios y por esa necesidad de hacer a veces comentarios o artículos por artículo, de delimitarlo lo mejor posible y establecer esos parámetros que comentaba ahora. Por eso yo creo la importancia de la obra para explicar los principios y, y bueno, esperemos que contribuya al menos a la discusión y al desarrollo de la materia. Bueno, Esa a es mi mí me esperanza. parece que la aportación
de los principios Asadip y además la contribución doctrinal que tú haces es muy importante y que va mucho más allá de ser un estimulante intelectual, que sí lo es. Pero además de estas cuestiones de la litispendencia y la conexidad, tú traes al mundo romano germánico una institución que ha sido muy elaborada en el common law, aunque tiene sus orígenes en Escocia, en la Escocia de gran influencia romano-germánica. Me refiero a la cuestión del forum non conveniens. Ayúdame a entender qué es esto del forum non conveniens y cómo lo visualizas tú en el contexto operativo de estos principios, en lo que tú defines como que el propósito es ayudar a articular la cuestión internacional con la cuestión doméstica. Quisiera enfocarme en la cuestión del Forum Non Convenience para luego hablar sobre este gran tema de la articulación. Sí, como tú lo decías, el foro no conviene es o foro inconveniente, digámoslo así, es una figura muy propia del common law que nace en Escocia y que, digamos, tiene una base lógica y de justicia, digamos, indiscutible. Es decir, que un juez podría, en un caso determinado, tener jurisdicción de acuerdo a la letra de la ley, porque su norma de jurisdicción le da jurisdicción, pero hay elementos claros en ese supuesto, en ese caso, de que es inconveniente para la propia justicia que sea ese el tribunal que conozca, o esa la jurisdicción, el país que conozca del caso, porque el caso tiene una vinculación mucho más relevante con otra jurisdicción que tiene mejores condiciones para tomar una mejor decisión, para que su decisión sea más eficaz, para poder acceder a las pruebas, por ejemplo. Entonces, digamos, la base lógica o el fundamento de la doctrina del forum non conveniens es una base, podríamos decir, plausible, pero en la práctica se ha traducido en numerosas injusticias también. Y no es, digamos, secreto para quienes hemos estudiado estos temas que en los tribunales de Estados Unidos en un momento determinado, y posiblemente no lo hacen más ahora porque la gente se abstiene más de demandar en los Estados Unidos como lo hacía anteriormente, bueno, la utilizaron un poco para proteger a sus empresas. Bueno, yo me imagino que los abogados estadounidenses decidieron aprender de los italianos y también saben hacer chicanas. Y también tienen estrategia, sí, también tienen estrategia, correcto. Entonces, digamos que llegó a dársele un uso considerado por algunos quizás abusivo, porque era claro que había jurisdicción, era claro que además esa jurisdicción podía dar con una solución más justa para el caso, porque además muchos de esos casos son situaciones como la de la tragedia esta de Bhopal, sí, claro, en la India. Sí, el problema de los gases de Unión Carbide. Correcto, una de las catástrofes ambientales más graves del mundo. Y bueno, los tribunales declinaron su jurisdicción porque la jurisdicción más conveniente era la de la India. Y eso se tradujo finalmente en una gran injusticia porque los afectados prácticamente no recibieron indemnizaciones. Algo parecido pasó en el caso del Lago Agrio. También se demandó en Nueva York. Nueva York declaró que era inconveniente, entonces que tenía que ser los tribunales de Ecuador. Creo, no conozco realmente los particulares ni quisiera, digamos, empaparme. Bueno, en ese caso ecuatoriano ni los abogados saben exactamente qué es lo que ha pasado porque ya se han muerto muchos de Correcto. los que comenzaron el litigio, ¿no? Sí, y bueno, entonces, pero luego van a litigar al Ecuador, obtienen una sentencia, pareciera que la sentencia es quizás desproporcionada, pero no la pudieron ejecutar ni en Nueva York ni en ninguna otra parte del mundo donde intentaron ejecutarla. Y así hay, digamos, cientos de casos que se han llegado a considerar como negación de justicia. Entonces,
como sea, por un lado la base de la doctrina es plausible, por otro lado se traduce en la práctica en injusticias en algunos casos. Lo que hicimos fue darle una versión también, o sea, mantenerla, aconsejarla, pero limitada, restringida. Y por ejemplo, se establece, no procede la excepción, además de otras condiciones para que proceda, que no va a ir al caso comentar, pero se coloca que no procederá en casos de graves violaciones de derechos humanos, en casos de litigios ambientales, y en algunas materias específicas no procede, dijimos, o establecen los principios, no procede el foro non convenio. Lo dejamos para otras materias. Y en esas otras materias se requieren, para que proceda o se señalan como condiciones para que proceda la excepción, digamos, algunas cosas bastante rigurosas, como que el juez debe demostrar, argumentar, no solamente toda la conveniencia de que se litigue en la otra parte y la inconveniencia de que se litigue en su foro, sino que debe asegurarse de que la parte en ese otro lugar donde él está diciendo que es más conveniente litigar, la persona, el demandante, va a tener un acceso efectivo a la justicia. Digamos, el juez, o sea, en los principios le piden al juez, le exigen que en su decisión declinatoria de la jurisdicción, por esas razones, dé esa argumentación de manera suficiente. Y por acceso a la justicia, ¿te refieres al tamaño de las indemnizaciones o a qué cosa? Porque tú, el caso que me estás señalando de los litigios en Estados Unidos, es claro que muchos abogados estadounidenses tratan de lograr, y muchos lo han logrado exitosamente, no todos, que los asuntos se vengan a nuestros países, porque en nuestros países las indemnizaciones son francamente ridículas comparadas con los millones de dólares que otorgan los tribunales estadounidenses, sobre todo por cuestión de daños punitivos. ¿Tratas este tema en los principios? Sí lo tocamos en los comentarios, sobre todo. No, intentamos no, o intenté yo en la obra tampoco entrar en consideraciones muy particulares, porque aquí hay, digamos, elementos incluso ideológicos que entran en juego. Eh, pero realmente la búsqueda a veces de la jurisdicción norteamericana no solamente tiene que ver con los montos de las indemnizaciones, sino también con la posibilidad de que esas empresas que están haciendo vida o desarrollando su actividad industrial o comercial en otros países del tercer mundo, en algunos casos, tienen la mayor parte de sus activos en Estados Unidos o en otros países, porque esto no es una doctrina solo de los Estados Unidos. Entonces, a veces no solamente la demanda es en los Estados Unidos o es en un país determinado por el hecho de que se tenga o no una indemnización mayor o menor, sino también porque ahí es donde están los activos. Muchas empresas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, transnacionales, en Venezuela no tienen prácticamente ningún activo, sus activos son insuficientes y cualquier reclamo mayor no va a ser posible ejecutarlo en Venezuela. Y en cambio, en donde esas empresas tienen su sede, sí es normalmente posible ejecutar el fallo que se produzca. Sí, es decir, aquí no te juegan con las mismas reglas, porque con frecuencia hay, en términos nuestros por lo menos, evidentes violaciones al principio fundamental del emplazamiento. Te mandan un correo electrónico y con eso dicen que ya estás emplazado, pero ellos tienen la ventaja de que los activos del demandado, aunque sea venezolano o argentino o mexicano, está en las cuentas que conserva esa empresa en los Estados Unidos. Pero este va a ser otro de los temas que vamos a conversar, porque esto me parece muy bien integrado. Tú hablas de la cuestión del emplazamiento y todo esto, pero en relación, nuevamente arrancaré con la cuestión de la terminología. Uno de los grandes temas del derecho procesal internacional es la ejecución de sentencias extranjeras, pero tú no usas el término, o los principios no usan el término sentencias. Habla eficacia de decisiones
extranjeras. Cuéntame por qué la elección terminológica y qué se pretende abarcar aquí que no se incluye con el término de sentencia, que inclusive hay una convención internacional sobre el concepto de sentencia y aquí pues se abandona. Sí, nos referimos fundamentalmente a las sentencias, hay que decirlo, y, y sin embargo, quizás la utilización de decisiones, y además está explicado dentro de los comentarios y en los mismos principios, se emplea principalmente porque en la actualidad, con las modificaciones que se han venido dando en los sistemas procesales, muchas de los actos jurídicos que tradicionalmente solo podían decidir los jueces, como es el caso quizás más emblemático, el del divorcio, hoy en día, bueno, en los cambios legislativos lo pueden hacer notarios en algunos países, autoridades distintas a las judiciales. Entonces, vale, y a veces entonces el término sentencia judicial puede ser restrictivo para incluir todo tipo de resoluciones, fundamentalmente judiciales, pero también resoluciones que en el contexto del foro donde se quieren hacer valer posiblemente le competan a un órgano jurisdiccional, pero en el foro de donde provienen no la dictó un órgano jurisdiccional. Entonces la idea es dejar abierto también esa, digamos, abrir la mente a esa situación que muchas veces lo hemos visto en la jurisprudencia comparada, en la venezolana y en los otros países, que se rechaza la eficacia de divorcios y de otros tipos de resoluciones porque no provienen de un juez. No, a mí me parece que es muy importante esto que tú estás diciendo, porque, por ejemplo, aquí en México hay procedimientos sucesorios que se ventilan totalmente ante notario y carecen de una sentencia judicial en el sentido formal y en el sentido jurisdiccional. Pero yo veo que aquí tú amplías esto aún dentro del ámbito jurisdiccional a decisiones incidentales y decisiones cautelares. Bueno, sí. hablo tú como si tú fueras el único autor de los principios, pero los principios y el comentarista agrega, para ser más estrictos en el uso terminológico. Claro, cuando nos hacemos la referencia a decisiones incidentales, no queremos allí significar que una decisión interlocutoria que no tiene carácter firme ni es ejecutable, ni siquiera es eficaz en el foro donde se dictó, pueda tener eficacia fuera de él. Lo que decimos en una parte cuando hablamos de la posibilidad de hacer, de la eficacia interlocutoria de alguna sentencia o la eficacia incidental, es parte de lo que denominamos la eficacia automática, en el sentido de que no necesariamente debe, y lo proclaman así los principios, para que una sentencia extranjera o una decisión extranjera tenga eficacia, debe pasar por un procedimiento previo de revisión. También es posible que en el curso de un proceso, dentro de las incidencias de un proceso, alguna parte pueda invocar la sentencia extranjera. Quizás el ejemplo más emblemático de eso, porque además la práctica tuvo muchos, o ha tenido muchos casos, es el de nulidades de matrimonio, cuando la persona resulta que está divorciada en el extranjero, pero no ha pasado en exequatur su sentencia de divorcio anterior. Entonces, bueno, es verdad, no se considera o no tiene exequatur el divorcio en el extranjero, pero por eso voy a declarar con lugar la nulidad del matrimonio si el juez en el procedimiento de nulidad puede analizar la sentencia extranjera y en una incidencia o en su pronunciamiento definitivo evaluar si esa sentencia extranjera tiene o debe reconocerse eficacia. Eso es un poco lo que queremos señalar. Y otra cosa sí aparte es la de medidas cautelares, que ahí sí hablamos de unas
digamos, decisiones que son, digamos, temporales, provisionales, como son las decisiones en materia cautelar, que debe dársele, sin embargo, eficacia. Y debe dársele eficacia de todas las formas posibles. En los comentarios desarrollamos mucho las distintas formas, pero hacemos además una reflexión importante, particularmente, no solo en el sistema, en el ámbito latinoamericano, pero especialmente en el ámbito latinoamericano, la tutela cautelar transnacional ha siempre sido muy precaria. Y creo que aquí un poco... En algunos casos, francamente inexistente. Es correcto, francamente inexistente. Y aquí posiblemente la doctrina tiene parte de la culpa, porque aquí hemos caído en lo que yo a veces llamo una especie de espejismo dogmático. Porque algunos dicen, no, las decisiones cautelares son sentencias, por lo tanto, deben pasar por el procedimiento de exequatur. Pero cuando vamos a ver los requisitos del procedimiento de exequatur, se requiere que la persona ya pues no los cumple, ¿verdad? No los cumple. Se requiere que la decisión sea definitivamente firme, sea que la persona sea citada. Entonces, no está hecha la decisión cautelar, digamos, no pasa los exámenes normales de un exequatur. Sí, es la prueba diabólica, ¿verdad? La prueba diabólica. Entonces, es imposible de cumplir. Si asumimos que va a ser eficaz conforme al sistema de eficacia de sentencias extranjeras, hay que adaptar los requisitos. Y entonces, por otro lado, hay otros autores que han dicho, no debe ser por la vía de la eficacia de sentencias extranjeras, sino por la vía de la cooperación. Pero entonces, la cooperación, dicen muchos, solo debe ser para asuntos de mero trámite, no para actos que comprendan ejecución coactiva o coercitiva. Entonces, ahí caemos una especie de lo que yo llamo un espejismo dogmático, y en el caso latinoamericano no hemos avanzado. Lo que los principios proclaman y los comentarios también, digamos, se extienden en ello, es que si vamos a un esquema, tenemos que adaptarlo y entender que la cooperación judicial no necesariamente solo, la cooperación interjurisdiccional no es solo necesariamente para actos de mero trámite, sino también para la tutela cautelar, y que si asumimos que vamos a tramitar la tutela cautelar por la vía de el régimen de eficacia de sentencias extranjeras, bueno, entendamos que ese régimen tiene que estar adaptado, que los requisitos tienen que estar, digamos, adaptados a las condiciones de una medida cautelar. Y las medidas cautelares tienen su justificación por sí mismas, es decir, no son medidas que se otorgan simplemente por inspiración, sino tienen que estar en un momento determinado justificadas, y esto con franqueza quiere decir darle su lugar al juez extranjero. Y en este sentido, también darle su lugar a los litigantes. De aquí que hay un apartado sobre el tratamiento de los litigantes. Y en un momento determinado, me imagino que esto se relaciona con el tema de la articulación de estos principios en el contexto doméstico. Y yo, la verdad, me muero por oír tu comentario sobre estos temas, y me encantaría que el programa pudiera durar 6 horas, pero me parece que en un momento determinado hay que ajustarnos a la realidad. Pero lo cierto es que casi hemos cubierto en su totalidad, caminando por encimita, cada uno de estos principios. Pero a mí esto me obliga a invitarte a que nuevamente nos podamos reunir para tratar ampliamente sobre estos temas que nos quedan pendientes, y sobre otros en los que desarrollaré otros cuestionamientos. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría pedirte que tú pudieras dirigir un mensaje que explique y transmita al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa la importancia de estos principios en el contexto cotidiano del litigio
transnacional? Bueno, primero que todo, encantado de volver a participar en cualquier momento, con todo gusto. Vuelvo a estar aquí con gran satisfacción. Ha sido un gran placer la conversación y me encantaría, como dices, continuarla en cualquier oportunidad. Totalmente a la orden. Bueno, yo creo que el mensaje lo podríamos dividir en dos cosas, ¿no? Uno que quizás fue la idea eh, inspiradora o la chispa de estos principios fue una reflexión muy simple que la hacíamos antes de comenzar la entrevista. El acceso a la justicia en el contexto local sigue siendo en la mayor parte de los países todavía un gran desafío, donde realmente son muy pocos los que tienen la posibilidad de obtener una tutela judicial efectiva que tanto proclamamos en los contextos locales. ¿Por qué? Porque los costos, los tiempos, las dificultades de conseguir asesoría jurídica adecuada o las otras barreras que se han identificado al acceso a la justicia todavía no han sido superadas en el contexto local. Y en el contexto transnacional en el cual la vida actualmente se desarrolla con mucho más, digamos, intensidad, todas esas barreras se hacen exponencialmente, digamos, más difíciles, más desafiantes, más grandes. Lo que hace que incluso yo comente en el libro que la justicia, si está a veces herida en el contexto local, en el contexto transnacional va, bueno, en una situación de terapia intensiva, como caminando en carbones y haciendo fuego, es decir, va en una circunstancia de dificultad mucho mayor, requiere de soluciones mejores, de soluciones más eficientes, requiere de que pensemos y repensemos las soluciones, porque el mundo es un mundo cada vez más internacionalizado, nos guste o no, donde los activos de una persona pueden ser desaparecidos con el pulsar de una pantalla en su dispositivo móvil, donde con tu dispositivo móvil puedes también contratar desde hoteles, comprar cualquier clase de activo, contratar viajes, alquilar apartamentos, inmuebles, es decir, un mundo cada vez más internacionalizado en donde, sin embargo, las jurisdicciones están fragmentadas, es decir, se dice mucho que las barreras, las fronteras se han desaparecido. Bueno, se han desaparecido en la vida, en lo social, en en las relaciones humanas, pero en la realidad jurídica están allí claritas, están allí fuertes, cada jurisdicción con sus reglas, cada jurisdicción con sus dificultades, y una justicia, digamos, que transversalice esas jurisdicciones requiere de un esfuerzo mucho mayor, requiere de esas consideraciones que hemos hecho en los principios ASADIP y en los comentarios que hago en mi libro. Y bueno, mi mensaje, como decía hace un rato, es que ojalá que incite al menos reflexiones, debates, y se pueda contribuir definitivamente a mejorar el acceso internacional a la justicia. Muchas gracias, Javier. Creo que tu obra es de lectura obligada, no solamente para los especialistas en derecho internacional privado, sino para todas aquellas personas que se interesan o tienen que enfrentar por cualquier circunstancia cuestiones de litigio transnacional. Agradezco también tu apertura, tu generosidad y tu transparencia al tratar estos temas que en sí mismos me parecen complicados, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Así es que sin más por el momento, me despido y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Javier. Gracias, Carlos. Saludos a tu audiencia.